En los últimos días hemos visto cómo sube el número de contagiados con la enfermedad COVID-19, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Ese acelerón podría asustar a más de uno, pero por extraño que parezca, esas cifras se explican matemáticamente y no reflejan bajo ningún concepto el fracaso de las medidas adoptadas en el país y en el mundo. De hecho, en el caso ecuatoriano aún debemos esperar unos días para ver los resultados del aislamiento en el que nos encontramos. Expliquemos esto con más detenimiento. Es fundamental empezar diciendo que es difícil estudiar una enfermedad que nunca se había visto antes. Lo que pasa es que es muy difícil establecer una comparación de manera estricta, dado que se trata de un nuevo virus y por lo tanto toda la población mundial es susceptible a enfermarse. Si lo comparáramos, por ejemplo, con la influenza es una enfermedad para la cual una parte importante de la población ya tiene inmunidad o ya ha sido vacunada y por lo tanto entonces la transmisión es diferente, ¿no? En el caso del coronavirus, como sabemos, este es un nuevo virus y por lo tanto no hay personas que tengan una defensa inmune ya creada para el mismo. Por lo tanto, su transmisión se espera que sea rápida y además que pueda infectar a buena parte de la población mundial. Entonces, ¿cómo es que los científicos miden el avance de la enfermedad? Aquí es cuando aparece la famosa curva de la que tanto hemos escuchado hablar en los últimos días. Las curvas epidemiológicas se construyen a partir de ir sumando el número de casos que se presentan de una enfermedad a lo largo del tiempo. Al inicio, nosotros vamos a ver muy pocos casos de la enfermedad. Conforme va aumentando el número, la curva empieza a crecer. Y mientras más rápido crezca el número de casos, la curva será más alta, mucho más picuda. Si los casos, en cambio, crecen lentamente, la curva se verá como una curva plana y que no tiene un pico muy alto. Esa es la meta que quieren conseguir los países con las medidas de aislamiento y de distanciamiento social para que el número de casos no crezca rápidamente y tengamos un pico, sino más bien para que crezcan lentamente y tengamos más bien una curva plana en donde el sistema de salud sí puede atender de manera adecuada los casos que se presenten. Una curva que crece rápido es una enfermedad que se esparce a gran velocidad, y eso depende de los contactos que las personas enfermas tengan con las personas sanas. Por ejemplo, aquí vemos un modelo de cómo un solo enfermo contagia a una población y cómo su curva es pronunciada. En un punto los pacientes empiezan a curarse y la curva empieza a bajar. Una de las estrategias que intenta aplanar esa curva, en otras palabras, reducir la velocidad del contagio, es la cuarentena, separar los enfermos de los sanos. Sin embargo, como se evidenció en las provincias chinas que implementaron esta medida, no se puede detener por completo el contacto, y a partir de filtraciones la enfermedad consiguió diseminarse. Otra medida es el aislamiento social, que cuando es moderado se enfoca en restricciones en eventos y espacios públicos, como restaurantes, plazas y parques, y lo que busca es reducir las oportunidades de contacto. Esta medida ya muestra un aplanamiento de curva importante, es decir, menos contagiados. Cuando este aislamiento se vuelve exhaustivo, los efectos son aún más notorios. Esa es la consecuencia de que la mayor cantidad posible de personas se quede en casa y limite al máximo sus interacciones. Bajar el número de contagiados permite al sistema de salud atender adecuadamente a los pacientes, sin desbordar sus capacidades. Esa es la razón de que tantos gobiernos alrededor del mundo estén implementando esta estrategia. Claro, es imposible que el contacto sea nulo. Entonces ahí aparecen de nuevo unas tácticas complementarias: la distancia social y la cuarentena. En el caso de este nuevo coronavirus, hemos descrito ya que un mecanismo de contagio es estar muy cerca a una persona que esté enferma, a menos de 1 metro. Si nosotros distanciamos o aumentamos la separación entre una persona enferma y una persona que no está enferma, se reduce la posibilidad de contagio. Este distanciamiento tiene que ser de más de 1 metro, porque sabemos que las gotitas, cuando alguien tose o estornuda, pueden viajar máximo 1 metro.
Cuando una persona ya está enferma, es mejor mantenerla recluida o aislada, de preferencia en su domicilio o, si es que tiene síntomas de gravedad, en un hospital, justamente para evitar que a través de sus secreciones, al toser, pueda contagiar a otras personas. Lo mismo se hace en las personas en quienes sospechamos que se pudieron infectar, pero que todavía no han desarrollado los síntomas. A estas personas las colocamos en cuarentena. Puede ser que la persona no tenga todavía tos o fiebre, pero queremos observar si en las próximas 2 semanas desarrolla estos síntomas y por lo tanto la mantenemos aislada en casa en lo que llamamos cuarentena. Otro factor para entender la cifra de contagios es el tiempo de incubación del nuevo coronavirus, es decir, el tiempo que demora entre el primer contacto y que aparezcan los síntomas, momento en el que una persona debe ser diagnosticada y tratada. La Organización Mundial de la Salud estima que esto toma entre 1 y 14 días, dependiendo de cada persona. A ver, más o menos el periodo de ventana es entre 2 y 8 días, es que es variable, depende de cada individuo. Entonces, pongamos en una persona que tiene una buena respuesta inflamatoria, una buena respuesta inmunológica. Esa persona se expone a vamos a suponer que yo tengo el coronavirus y tú te expones conmigo. Entonces tú pasas 7 días muy bien y al 8º día empiezas a sentirte ligeramente mal. El 9º día te viene una fiebre intensa, 39, 38. El día 10 sigues con fiebre, el día 11 sigues con fiebre, el día 12 te empieza a bajar la fiebre, el día 13 te baja la fiebre, el día 14 se te quita la fiebre y el día 15 se te quitaron todos los síntomas. ¿Por qué? Porque este coronavirus, después de que lo incubas en personas jóvenes, menores de 60 años, que no tienen factores de riesgo, les da solamente fiebre, malestar, dolor de cabeza, tos seca y se acaba la enfermedad entre el 5º y el 7º día, pasa por completo. Pero tú puedes contagiar esos días. Ahí viene la duda. Antes de que desarrolles los síntomas, tú puedes contagiar. Eso es lo que aún no se ha podido aclarar en todos los estudios. Hay estudios en Alemania que han dicho que sí, es probable que los últimos días antes de desarrollar los síntomas, es decir, el día 7, 8, es probable que sí, pero todavía eso no se ha definido claramente, es decir, todavía ese mecanismo de contagio no está definido. Teniendo en cuenta este margen de duda, se puede explicar que la subida de cifras de diagnósticos positivos en los últimos días se relaciona con los contagios ocurridos hace más de 5 días, esto según la media de la OMS, y que el efecto del aislamiento de la última semana en el Ecuador apenas podrá ser evaluado en los próximos días. De todas maneras, lo que sí sabemos es que este es el método que mejor ha dado resultados a nivel internacional.